Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café. Hoy estamos en la ciudad de La Plata. Es un día maravilloso para el Señor porque estamos con un buen amigo, un siervo del Señor, un pastor, un líder, un referente de nuestra nación argentina. Alguien que está proclamando el Evangelio casi como nadie, en una forma muy especial. Así que para nosotros es un honor tenerlo aquí, el pastor Gabriel Ballerini. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, Juan, poder tomar un café con vos hoy. Un gusto. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. Yo sé que tenés mucho trabajo, recorres el país, estás en todos lados y te tomaste este tiempo para estar con nosotros. Te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Pues sabés que la gente te conoce, la mayoría ya sobre todo por la tele. Sí. Pero yo quiero conocer algo más de vos, si te parece. ¿Dónde naciste? Soy porteño, nací mira. en la ciudad de Buenos Aires y mi vida la desarrollé prácticamente en la ciudad. Las veces que salía de la ciudad era para vacacionar, Mira. pero los estudios, el trabajo, el ámbito de vida está todo dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y Sí. te casaste? Me casé con una mendocina que conocí en el Seminario Bautista, que recibió también mi esposa un llamado pastoral y vino a formarse al seminario. Y nos casamos en Mendoza, pero habíamos tomado la decisión de poder vivir en Buenos Aires. ¿En qué parte de Mendoza era? En la ciudad. En la ciudad. Ella es oriunda de la ciudad de Mendoza. Mirá vos. Y bueno, al decidir vivir en Buenos Aires, nos casamos allí, sí. ¿Y comenzaron a pastorear? Claro, ni bien casados, nos sumamos al equipo pastoral en la iglesia bautista de Palermo, el Rey Jesús, con el pastor Folta. Mirá, sí. Ahí fuimos ordenados Ay, al bueno. ministerio pastoral, integrando ese equipo, éramos jovencitos. Y bueno, ahí comenzamos esta gran aventura de poder servir al Señor desde la pastoral. Qué bueno, Sí. qué bueno. Qué bueno, estás siempre dentro de la iglesia bautista, ¿verdad? Siempre desarrollamos el ministerio ahí y también después de casados, de haber egresado del seminario, automáticamente, hablo más de 22 años, quedamos como docentes del seminario bautista con mi esposa. Así que vivimos alrededor del ámbito del seminario bautista. Qué bueno eso. Y nos desarrollamos tanto en la iglesia como en el ministerio docente. Así que estás desarrollando gente de hace muchos años. Sí, Claro. sí, 2 décadas. ¿Y qué sentís cuando ves a lo que eran tus alumnos ahora como siervos del Señor, pastores, predicadores? Y es una alegría linda, ¿no? Porque a la ciudad donde ahora estoy yendo y viajando, ¡hey, profe! Todavía te dicen profe, sí. claro. Y queda el resabio ese, Claro. queda el recuerdo Qué de una lindo. época linda, ¿no? Sí, por y van supuesto. pasando generaciones. Viste que uno cuando va creciendo y los años y va teniendo problemas y pruebas y ves esas partes que parecía que era problemática, ahora son una bendición. Y uno dice, wow, qué buen tiempo que pasé. ¿Cuáles fueron tus mejores tiempos, Gabriel? Y creo que hubo distintas etapas, ¿no? Distintas etapas. Son momentos únicos, irrepetibles, donde en cada una de esas etapas diferentes hay distintos matices, distintos brillos, distintas sombras. Claro, claro. Pero son distintas etapas. Lo maravilloso de todo es ver que en todas la gracia de Dios fluyó. Estaba el Señor. Exactamente. Sí, es interesante. Nosotros a veces cuando hablamos con los pastores más jóvenes, los líderes,
y le hablamos del desierto, le hablamos de los problemas de la prueba, y yo ahora a esta edad le digo, qué bueno, ¿qué es eso? Y dice, este hombre está mal, le erró el sermón, ¿viste? Sí. Pero digo, ¿te sirvieron las pruebas, los problemas? Sí, de todas las cosas se aprende, por supuesto. De todas las cosas se aprende y uno siempre está en esa búsqueda de tomar la mejor decisión, con mucho temor de Dios, de no desacertar esa sabia decisión que a uno lo encamine más en esa buena voluntad que Dios tiene preparada para cada uno, ¿no? Uno lo que desea es eso. Por supuesto que las pruebas sirven porque uno reflexiona. Cuando hay reflexión y cuando está esa capacidad de reelaborar qué es lo que pasó, creo que, como dice la palabra, ayuda para bien. Exacto, exactamente. Y aparte del pastorado, ¿estuviste estudiando, te preparaste? Bueno, mi grado es la teología, es una carrera de grado, pero con certificación oficial. Sí. Eso me permitió ingresar en la universidad y poder hacer bioética, que es la especialidad que tengo, una maestría en ética biomédica. Y a veces cuando me escuchan en las conferencias y demás, hablo como si fuera médico, aunque no soy, porque lo que la gente no sabe es que hice hasta cuarto año de todo el ciclo biomédico, lo tengo en la UBA, y esa otra etapa me permitió también consolidar esta otra que hice ya después en el terreno de la bioética, ¿no? O sea, yo la primera vez que te escuché hablar de bioética, la verdad que quedé impactado, ¿no? Porque hace algunos años atrás, cuando nadie de nuestra gente hablaba de bioética, ¿no? Y para mí, digamos, entre otros, fuiste uno de los pioneros dentro de la iglesia evangélica que comenzó a despertarnos esta ciencia tan importante, ¿no? Que tiene los preceptos bíblicos, las condiciones bíblicas, ¿no? Y no sé, a mí escucharte me impactó, así que me imagino que dar las charlas te emociona, porque te vi muy emocionado. Contanos ese feeling que vos tenés con la gente, con el oyente, con los pastores, con los líderes y con tu profesión. Trato de ensamblar e integrar lo que son los valores que surgen del Evangelio, son principios bíblicos, en diálogo con todas las disciplinas que hoy le dan argumentación científica a los temas del presente. Entonces, la bioética como disciplina es una reflexión filosófica, la ética es un derivado de la filosofía, entra en diálogo con la medicina, con la biología, con el derecho, el bioderecho, con la antropología, con la filosofía. Entonces, cuando uno abre una temática, como es una disciplina transdisciplinar, permite encontrar argumentación que hace que los principios bíblicos que siempre estuvieron allí sean fantásticos a la hora de entenderlos también desde el plano racional y científico. Claro, porque eso nos ayuda, porque vos viste que casi todos nosotros, o en el seminario se te enseña y vos decís amén y aplicás eso. Ahora, muy pocos de nosotros ha ingresado, ha estudiado, se ha perfeccionado, como en tu caso, para decir, bueno, esto es bíblico, ahora, ¿cómo llevo esto a la ciencia? ¿Cómo llevo esto al razonamiento? ¿La ciencia apoya esto, aprueba esto, no lo aprueba? Muy pocos de nosotros hemos hecho eso porque creemos por fe, ¿viste? Pero no, el mundo cree por fe. Así que es interesante tener una opinión científica, que es lo que Dios te ha provisto a vos, ¿no? Y nos has bendecido tanto. Yo he visto los programas de televisión, a veces que vos estuviste discutiendo con algunas chicas. Feministas y diputadas abortistas, pobrecitas, ¿no? Y vi cómo te tenías que defender, pero qué bueno la idea bíblica, ¿no? Que traes, ¿no? Entonces, mucha de nuestra audiencia todavía están con ese tema del aborto en el cerebro y en el corazón. ¿Qué pensás que podés decirle a la gente que conoce de Biblia simplemente, pero no conoce lo que es el aborto en sí? ¿Qué podés decirle? Yo siempre digo que quien defiende el aborto en realidad nunca vio uno. Estoy seguro que muchas chicas, jovencitas que lucen un pañuelo verde, si pudieran realmente ver una imagen, entender conceptualmente de qué se trata un aborto, estoy seguro que cambiarían el color.
Pero una de las cosas que pasan, Juan, en este tiempo es que si uno va solamente con la Biblia para querer argumentar con la sociedad, la conversación se termina en 2 minutos, porque hoy en este tiempo donde los filósofos, sociólogos le llaman a esta época el tiempo de la posverdad, el posmodernismo, la modernidad líquida, donde ya no hay verdad. Uno dice, la Biblia dice, y enseguida, no, esa es tu verdad, no es la mía. No es la mía, y yo no creo en eso, no estoy de acuerdo, y se terminó la conversación. En 2 segundos. Entonces, uno tiene que encontrar otro tipo de argumentos para defender los mismos principios bíblicos, pero argumentos biológicos, filosóficos, antropológicos, jurídicos en este tema, es decir, una plataforma de argumentaciones que nos van a permitir realzar lo mismo que enseña la Biblia, pero en diálogo con otras disciplinas que hoy son relevantes. Sí, estamos viendo que lo del aborto no se terminó. Para nada. Sino que está en auge y seguramente el próximo gobierno, sea quien sea, va a tratar de levantarlo porque vemos que los 2 poderes que se están levantando, los 2 son pro aborto, por lo menos uno le dio la libertad como el gobierno actual y el otro votó a favor. Así que, ¿cómo nos estamos preparando para eso, Gabriel? Contame. Yo lo que noto que la madre principal de la batalla que estamos viviendo en este tiempo y que afecta a la Iglesia de Argentina es una batalla cultural. Hoy estamos en uno de los desafíos más grandes que la Iglesia enfrentó en los últimos siglos, y es enfrentar una batalla cultural. De hecho, en el plano político se le da mucha importancia a este tema. El anterior gobierno ha invertido muchísimo en tratar de consolidar algunos ideólogos para que construyan un relato. En este tiempo de la posmodernidad, los datos duros no sirven. Hoy el que define el rumbo y le da base, sustento a la política es el relato, es la construcción de un relato. Exactamente. Entonces, es interesante ver que todos los gobiernos de izquierda, por lo menos que tienen una agenda cultural, le dieron mucho predominio y protagonismo a los ideólogos en la construcción de este relato. Se ha dicho que el actual gobierno, Cambiemos, es un gobierno de técnicos. Y es cierto, es un gobierno de técnicos que carece de ideólogos y que carece de intelectuales. No tiene intelectuales y no han sabido construir un relato en esta nueva gestión. Y la mayoría de la gente en el 2015 que votó por un cambio, quiso un cambio, en realidad en el plano cultural hemos visto que el actual gobierno no ha cambiado absolutamente nada, sino que más que un cambio fue un continuemos, estoy hablando del aspecto cultural, ¿no? Porque le han entregado esa cartera a quienes ya venían desarrollando todas las temáticas en el plano cultural. Es más, este gobierno ha profundizado el relato y las ideas de la agenda de izquierda. Lo que me sorprendió fue que los grandes ideólogos que tiene el gobierno, por ejemplo la Fundación Pensar, que es la o Durán Barba, en el 2017 publicó que Cambiemos es progresista y que Cambiemos, Macri, es la nueva izquierda. Yo cuando leí eso, está publicado en TN y está publicado, esto lo pueden googlear, está publicado en Clarín. Claro. ¡Wow! Yo cuando vi que Macri... medio controversial. No, es fantástico porque nos están diciendo lo que realmente son. El que cree que este gobierno es de derecha es porque no entiende en realidad de qué es la derecha y qué es la izquierda. Ellos se autodefinen como progresistas, porque de hecho han continuado toda una agenda cultural progresista y no hay un solo índice en materia económica que refleje que es un gobierno de derecha, al contrario. Ahora, Gabriel, discúlpame, yo tengo una duda, porque yo creo que más allá de estos gobiernos, hay una agenda mundial sobre este tema, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho, porque si hay una agenda mundial, esté quien esté,
van a ser manejados en el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué pensás de esa agenda mundial que está instaurando el aborto, la ideología de género, ahora la despenalización de la droga que se va a venir seguramente en el 2020? ¿Qué pensás de eso y cómo podemos actuar nosotros? Muchas de las políticas, tanto en salud, en materia de cultura y todas las leyes coercitivas que son contrarias a la vida, a la familia, que estamos viendo de estos gobiernos progresistas, surgen precisamente de grandes organismos internacionales que tienen una agenda internacional y tienen una agenda internacional propia de aquellos países que todavía, sobre todo, no están en vías de desarrollo, ¿no? Llama la atención la relación en el tiempo que hay justo cuando Argentina se endeuda internacionalmente y pasa en su primer crédito a depender del Fondo Monetario Internacional. En el pliegue, en el acuerdo que Argentina tenía que, esto está escrito, esto se googlea, en el pliegue que Argentina tenía que firmar con el Fondo Monetario Internacional, había 3 grandes temáticas. Número 1, acordar política monetaria. Número 2, política de género. Número 3, la política financiera. Dice, a ver, política de género, ¿qué tiene que ver con el resto? Y aparte el préstamo, porque vos estás haciendo una transacción. Es una transacción económica entre una entidad y un gobierno. Exactamente. Es una económica. Exactamente. ¿Qué tiene que ver políticas de género relacionados a una deuda, a la toma de una deuda, de un crédito de un país con un fondo monetario? Bueno, precisamente. Es decir, hay organismos que están promoviendo y subsidiando que los estados estén de alguna manera en sus políticas apuntando a la destrucción de la familia, de la vida y con políticas activas para la reducción de la población. Claro, exacto. Vos sabés que, digamos, de lo que hemos leído, nos hemos enterado y todo eso, el problema grande y grave que hay para estas personas es la población. Hay que reducirla de alguna forma. Entonces se empezó con el matrimonio igualitario, porque entre 2 hombres no se procrea, 2 mujeres no se procrea, no alcanzó, se sigue con el aborto para quitarle la vida a los chiquitos, y entonces menos población, y no alcanza, entonces se va con la ideología de género para reformar, me da la impresión a mí, la personalidad de los niños, ¿no? De decir, niños que son heterosexuales, enseñar que pueden ser homosexuales. Entonces, y después, como te decía, viene el tema de la droga. Vos sabés que la droga, dijeran los amigos míos, te lleva a 3 lugares, ¿viste? Entonces, la droga mata, la droga es terrible, te lleva al cementerio, a la cárcel o al hospital. Bien dicho eso. Lo hemos experimentado por nuestro trabajo, vos sabés que trabajo de eso, y han pasado miles por nosotros. Entonces, y están teniendo un éxito fenomenal, Juan, y aprovecho a destacarlo, el ministerio y la acción. Muchas gracias. En la Argentina es emblemática el trabajo que vienen haciendo en esa área y es un gran aporte a toda la sociedad. Sí. Alguien tiene que hacerlo, dijera mi mamá, cual, ¿viste? Tal Pero cual. digo, en esta agenda, porque esto es una agenda establecida, es un paquetito que nos traen así, donde hay una cierta línea ideológica fuerte que por ahí trasciende aún a los países, a las naciones y a los presidentes, trasciende, porque va a haber uno, va a haber otro y va a pasar igual. El tema, como cristianos evangélicos, Gabriel, nosotros, ¿cómo nos paramos frente a esta agenda? Yo creo que la Iglesia hoy como nunca tiene la oportunidad histórica de ser beligerante en sus convicciones, de levantar una voz profética. Me encantan los cultos proféticos, pero no sirven para nada si la voz profética se pronuncia dentro de los cultos, dentro de los templos. Estamos de acuerdo. La Iglesia tiene que estar en el lugar donde la gente está. Y el lugar donde la gente está es en la calle, en la zona pública. Hoy uno de los puntos de batalla de la población que quiere conservar valores, de la población que quiere vivir de acuerdo al orden institucional, a la conservación del valor de la vida, de la familia, uno de los puntos de batalla en la agenda de la izquierda, este movimiento progresista en el cual el actual gobierno también es parte,
tiene que ver con la relación que ocupa la iglesia en la esfera pública. Entonces, uno de los grandes puntos de conflicto es que hay un sector que quiere callar a la iglesia, la quiere enmudecer, no quiere que la iglesia esté en sectores públicos, quiere que la iglesia esté metida dentro de los templos. Claro, por supuesto. Y por otro lado hay una iglesia que en los mejores casos está despertando, está entendiendo que en este tiempo hay que hablar, que en este tiempo hay que ser luz, hay que ser sal. Lo peor que nos puede pasar como iglesia es ser sal y estar dentro del salero. Sí, claro, por supuesto. Se humedece y no sirve para nada. Y dijo Jesús que la sal, que no sirve para nada, será pisoteada, hollada y tirada en el fuego. ¿Qué significa? Las palabras de Jesús se cumplen siempre. Iglesia que no cumple bien su función de sal, iglesia que va a ser pisada, hollada y desechada. Hoy estamos viviendo eso. Sí. En algunos casos la iglesia está despertando y celebro que haya pastores que estén entendiendo la coyuntura de este tiempo, en poder levantar una voz en medio de la sociedad, levantando valores, y hay otros que están mirando los Simpson y entretenidos en la coyuntura de su propio mundo, micromundo local. Sí, ese es un tema que ha pasado, pasa y pasará, vos sabés. Ahora, voy un cachito, vuelvo a lo personal, si me permitís. Yo te he visto en programas de televisión que te han dicho de todo. Y hay una palabra muy fea que un día leí que te dijeron que yo no pensaba que eso se le podía decir a un hombre. Que no la vamos a decir acá por amor a los hermanos. Vos ya sabés cuál es porque vos la resaltaste. Nunca me dijeron esto, ¿no? Sí. Es curioso. Algo horrible. Es curioso. A mí en los programas estuve en todos. Estuve en todos. El último fue en TN con Ginés González, el ex ministro abortista de Salud del anterior gobierno. Todos con diputadas abortistas, el Partido Obrero, kirchnerista, es decir, con todos los programas habidos y por haber. Es curioso que cuando en medio de un debate uno gana el debate, y eso está claro, con argumentos, frente a la imposibilidad de argumentar racionalmente viene la descalificación. Claro. Y viene el insulto, o un insulto educado que es una descalificación. Entonces, quienes piden inclusión son los que excluyen. En una de esas, en una charla, una diputada del Partido Obrero, en medio del diálogo, es decir, quedó derribada en su argumento, y en una de esas me dice, pero vos ¿desde qué lugar hablás si vos sos hombre? Entonces ahí en un rayito de luz, ¿no? El Señor siempre ayuda, ¿no? Pero vos me estás descalificando porque yo soy hombre. Claro, está discriminando. Se quedó. Digo, técnica del espejo, ¿no? Es decir, ellas quieren la inclusión, pero excluyen y quieren. Entonces, me han dicho pastor chiflado, dinosaurio, cavernícola. Una me dijo vetusto, que yo tuve que ir a casa y buscar en el diccionario. Pero esa palabra se usaba, las abuelas decían eso. Sí, esto es común y cosas. El mejor piropo que me han dicho es, ¿qué aborto se perdió tu vieja? Claro, sí, me imagino. Pero eso es parte del juego. ¿Por qué? Porque el choque es cultural. Sí, claro, por supuesto. Hoy la batalla, quien gane la batalla cultural se asegura en este tiempo que va a estar de alguna manera proyectando el futuro y las decisiones que aún la misma política va a estar llevando adelante. Vos sabés que yo hablo con mucha gente, muchos políticos, vos conocés algo de mí. Y muchos dicen, bueno, pero si un ejemplo, no sale el aborto en el 2020, va a salir porque todos los años se puede presentar, es una desgracia nuestra. Ahora lo van a presentar en estos días, está la fecha de presentación nueva de este año, otra vez para considerar un nuevo proyecto de aborto, otra vez. ¿Y ahora vos qué pensás porque yo veo que las nenas, como vos bien decís, que por ahí no conocen todo, 12, 13 años con el pañuelo verde, para mí no conocen todo, y se va a presentar todos los años, ¿no? Yo sé que estamos orando, estamos clamando, algunos se están ayunando y demás, y estamos saliendo a la calle, ¿verdad? ¿Vos crees que es suficiente con eso? ¿Qué pensás? Dos cosas. Creo que la iglesia es baluarte de la verdad y es por
naturalmente conservadora de los valores propios del Evangelio. Por eso el progresismo y por eso todos los partidos políticos progresistas atacan a la Iglesia. La cristofobia que hoy está despertando un grupo cristiano de defender valores es atacado precisamente. Entonces, la Iglesia tibia, aquella de la cual el Señor dijo que la iba a vomitar de su boca, la que es sal y no cumple función de sal, la que tiene luz y no alumbra, esa Iglesia es tan responsable de que la corrupción avance sobre nuestra nación y de que avancen estas ideas que quieren establecer la muerte legal de los próximos niños, de los próximos argentinos. Por un lado, en ese sentido, es importante la manifestación pública, es importante marchar, participar, pero no alcanza. Sí. Es decir, las decisiones se toman en la esfera política. Sí, exactamente. Y uno de los elementos que la Iglesia tiene que entender, hay un proverbio que dice que la ciudad se goza cuando los justos gobiernan. Sí. Oramos por justos y terminamos votando por injustos. Y la realidad es que tiene que llegar el día de que aparezcan justos que se candidaten y que podamos votar por justos, aparte de orar por ellos, ¿no? Y creo que en ese sentido la Iglesia está despertando también. Hay hermanos de buen corazón, formados, capacitados, que se están animando a entrar en un terreno muy árido. Y lo digo con tristeza, Juan, y abro el corazón. Sí. Se nos termina el programa, así que dale. Me entristece ver que aún de la misma Iglesia a esos hermanos no se los apoye para poder ocupar estos lugares que permitan que esos valores de Dios puedan verse plasmados en políticas que lleven a los pueblos a vivir mejor. Gracias, Gabriel. Dios te bendiga, se pasó rapidísimo, como ves. Quiero decirte que estamos confiando en el Señor, que se puede, y bueno, como hemos oído, hay hermanos, hay hombres y mujeres que están luchando para que esta nación cambie, este país cambie. Bueno, sabemos cuando vayamos a las urnas dónde debemos poner nuestro voto. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo programa.